muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. ¿Qué dices, Lenny? Perdón. Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante. ¿Listo? Entonces, vuelva a leer, señora Glory, por favor. Un judío llamado Apolo, oriundo de Alejandría, hombre elocuente, muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. Listo. Sigue, Elizabeth. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mari. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga. Pero escuchándolo Aquilas y Priscila lo llevaron a su casa y se le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. ¿Qué edad? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Perfecto, entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? Yo quiero orar. Por favor, Mari. Ok, Padre amado, Padre celestial, gracias por este tiempo que nos regalas. Te pido, Padre, que nos dé tu Espíritu Santo para que nos abra las Escrituras, Padre Santo. Necesitamos conocerte porque sabemos que ahí depende la vida eterna y estamos dispuestos, Padre, darnos de tu Espíritu porque lo necesitamos en cada momento de nuestra vida. Padre, en ti oro. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, la pregunta puntual que nos hace la señora Glory es, ¿uno puede bautizar 2 veces? ¿Sí o no? Entonces, bueno, antes de continuar ahí ya estudiando el pasaje, me gustaría, voy a tocar otros 2 pasajes, creo yo, pero me gustaría que ustedes me dijeran ustedes qué piensan antes de continuar. ¿Qué dice Mari? ¿Qué dice Lenny? ¿Qué dice Lorena? ¿Qué dice Lisa? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dirían? ¿Puedo hablar? Sí, te damos permiso. ¿Le damos permiso para que hable a Maritza o no le damos permiso? Eso, yo lo hice 2 veces porque, voy a decirles lo que me pasó a mí, ¿no? La primera vez que yo entré a la iglesia cristiana, lo primero cuando empecé a conocer, me empezaron a hablar, yo quise de una vez bautizarme, pero cuando lo hice no tenía ningún conocimiento verdaderamente el por qué lo estaba haciendo o qué significaba, qué simbolizaba. Nada, estaba completamente, pues simplemente fue la emoción y la alegría de estar en una iglesia cristiana, porque pasaba del catolicismo al cristianismo y eso para mí era pues nuevo, entonces fue la emoción. Ya después cuando empecé a tomar el curso, el grupo de estudio con Daniel, a escuchar al pastor Diego, dije, no, Dios mío, yo estaba pues perdida en nada. Yo deseo ahora sí bautizarme porque yo ahora entiendo y yo deseo hacerlo. Y lo hice nuevamente. Ok. ¿Qué otra opinión les merece la pregunta de la señora Glory? Bueno, pues yo también me bauticé 2 veces. En la primera oportunidad lo hice de la misma forma en que lo comenta Maritza, sí, digamos que movida un poco por las emociones, pero con desconocimiento, sí, o sea, solo hasta la segunda vez entendí que estaba sepultando, estaba muriendo al pecado, sí, que el pecado estaba siendo sepultado allí por la gracia del Señor Jesús, sí, y que
pues bueno, que ya cuando salía de las aguas, pues en definitiva estaba naciendo, o bueno, sí, estaba, sí, naciendo para él. Eh, pues fue algo totalmente diferente y digamos que con un grado de conciencia diferente al anterior, sí, o sea, el anterior lo hice por religión, porque era el rito, ¿sí? Porque eso correspondía si usted se decía ser cristiano, pero ya la segunda vez ya fue más con conocimiento de causa, ¿sí? Pero no porque quiera hacerlos dos veces, sino porque yo entendí que la primera vez no lo había hecho, digamos, comprendiendo lo que significaba el bautismo. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho es, bueno, eh, ¿qué, qué, qué tan, mm, qué tan representativo es o bueno, representativo no, o qué tan importante es sumergirse en el agua si el bautismo es más espiritual que físico, ¿sí? O sea, solo por el símbolo es importante sumergirse en el agua porque realmente en el momento en que yo recibo el perdón de los pecados, ¿cierto? Eh, pues digamos que espiritualmente yo ya muero al pecado y el acto físico termina siendo más un rito, ¿sí? Pensaría yo. No sé si de pronto genera un poco más de controversia, pero para mí el hacerlo físicamente es eso, es rito, es mero rito, si no hay realmente una convicción. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Esto se está volviendo un debate. Ujú. No, y chévere, chévere las preguntas. Igual yo tengo ahí varias cosas ahorita para Elizabeth, de lo que es que yo anoto, yo voy anotando y tin, pa, toca cachetear por acá, cacheteamos por este lado ya. Pero no, pero en buen sentido, ustedes saben que yo los quiero. Bueno, los amo. Lo que pasa es que mi amor es agresivo, es doloroso. Pues de que uno se puede bautizar 2 veces, yo considero que uno realmente se bautiza ya entendiendo y teniendo como la certeza que, sí, como sí, la convicción de que estamos enterrándonos a nosotros mismos y ahora el que vive en nosotros es Jesús. Entonces, ese realmente es el verdadero bautismo. Si uno no ha entendido eso, pues creería yo que lo anterior no ha sido un bautismo. Y como dice la palabra que Juan bautizó en agua, pero vendrá otro que va a bautizar en espíritu. Entonces, desde ahí, en agua sí puede ser como, sí, como el símbolo, como este, pero realmente el bautismo es en espíritu, cuando recibimos el Espíritu Santo. Ok, muy bien, Lenny. Ok, chévere, muy interesante. Bueno, ya Lenny fue todavía más allá. ¿Alguien más o ahí paramos? O no sé, Loreno, ¿tienes nada que decir? ¿No? No, ya lo dijeron, estoy de acuerdo con todas. No, pero mija, las tres están hablando tres cosas muy distintas, es más, las cuatro. Entonces, no, usted no puede estar de acuerdo con todas porque 2 más 2 no es 3, 2 más 2 no es 2 y 2 más 2 no es 4 y 2 más 2 no es 5 todo el tiempo. No puede ser así, no me venga a hablar con ese carretazo tan absurdo. Por lo menos dígame, no, pues yo me pego a lo de Mari, no, yo me pego a lo de Lenny, no, yo me pego a lo de No, Gloria. yo pienso lo que dice Lenny también. Ok, bueno, listo. Ya eso es un poco más congruente. Qué pena, ¿no? Ustedes saben que a Lorena hay que pegarle un poquito más duro, pero solo porque es Lorena, ustedes entiendan, ¿no? A otros no, a Lore. Bueno, bueno, no sé por dónde. Quiero meter como otro ítem a esto, otro punto al debate. Pregunta, pregunta para ustedes. Bueno, ¿quiénes han leído ya el Nuevo Testamento? Listo, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ok, bien. Glory, la señora Glory, ¿qué ha leído del Nuevo Testamento? Pues, Daniel, lo que pasa es que en la Iglesia Católica, pues
No Y si uno importa. lee, No, o sea, uno lee, pero no lee completo. Lee señora, pedacitos. señora Glory, yo no le estoy preguntando de sus pasos por el catolicismo, yo le pregunto No, pero yo vengo que, de que ha allá leído, porque yo y acá sí los he puesto a leer, ¿no? Yo acá les he dicho, sí, lean. Entonces, bueno, que han leído desde donde yo les puse a leer, como para que me entiendan la pregunta. no, yo leo pedacitos. La verdad, yo leo los pedacitos que, pues, que la Iglesia Católica le ponía a uno a leer todos los días, ¿sí? O sea, lo que el Evangelio decía todos los días. Pues yo les sugiero, entonces, cambie ese método de estudio porque es venenoso. De verdad, ese estudio es ponzoñoso porque nunca va a entender la Biblia. La Biblia no se puede entender de esa forma. Le voy a comentar una circunstancia y ya les doy contexto porque les pregunto que cuántos han leído el Nuevo Testamento. Resulta que a nosotros, cuando recién comenzamos en la vida, bueno, a mí, cuando yo recién comencé en el cristianismo, y vea que lo estoy colocando entre comillas grandes, ¿sí? A nosotros nos regalaban una hoja, ¿sí? Y en esa hoja, método para leer la Biblia. Entonces, en 365 dividían los pasajes de la Biblia, los capítulos de la Biblia, para que uno pudiera participar o pudiera hacer la lectura devocional, eso se le llamaba devocional, ¿sí? De la Biblia. Entonces a uno le tocaba. Entonces el primer día le hace Éxodo capítulo 17 y Isaías 23 y le hace Juan capítulo 4. Perfecto, primer día. Segundo día, va a leer Génesis capítulo 8, va a leer, es que ellos creo que no pueden hoy hablar, no sé, tienen una cuestión, un reto. ¿Quién permanece mudo por más tiempo? Es una cuestión de ellos, no pregunten, ¿sí? Y si se asoman, ¿no? Y chicanean con la panza y todo el cuento. Bueno, y entonces así nos ponían a leer y uno terminaba la Biblia, pero no entendía absolutamente nada. Dígame usted qué libro lee, lo ponen a leer 100 años de soledad y entonces usted abre para la mitad y Remedios del Este hizo no sé qué con no sé qué y después se va por allá al final y con la de Marrano no sé cuántas, bla, 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 y después se devuelve al principio, las mariposas amarillas llenaron el cielo. ¿Quién entiende así de un libro? Absolutamente nadie. Entonces, desde mi opinión sincera, me parece lo más satánico mandar a una persona a leer la Biblia de esa forma porque lo que quieren hacer es que usted no entienda. Y si lo que buscan es que usted no entienda, pues eso es de lo más satánico porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Usted no puede conocer en ese orden de ideas a Dios. No puede, de verdad no puede. ¿Mm? Es muy complicado, o sea, ni siquiera va a tener coherencia, no va a tener idea de por qué dice una cosa una y por qué dice la otra. Por eso nosotros estudiamos aquí juiciosamente, venga, ¿qué es lo que estamos leyendo y por qué lo estamos leyendo? ¿Y a dónde vamos con eso? ¿De dónde viene este elemento? ¿Sí? Entonces, una sugerencia para todos. ¿Sabe qué? Antes de ponerse a correr por toda la Biblia, lea los evangelios. Pero no los lea. Empecemos con el capítulo 17, después vámonos con el capítulo 3, vámonos después, vamos a mirar el otro evangelio en el capítulo 8. No. Léalos en orden. Coja un solo evangelio, el que usted quiera. No le voy a recomendar ninguno. Coja el que usted quiera. Y después lea otro. Y después lea otro. Y después lea el otro. Son 4 evangelios. Si usted fuera juicioso de verdad, en una semana leía cada evangelio. No se demora más, de verdad no se demora más. Y leyéndolos juiciosamente y estudiándolos así, usted los leería perfectamente en una semana. Es un consejo, no le puedo mandar. Me gustaría mandarle, pero no puedo. Entonces yo le aconsejo, hágalo, ¿sí? Y después de que termine, vuelva a leerlos. Y cuando ya los haya leído por lo menos 2 veces, ya usted por lo menos va a tener una coherencia en lo que está leyendo y va a poder estudiar con más facilidad. ¿Listo? Bueno, ¿por qué les decía que cuántos habían leído acá
por lo menos el Nuevo Testamento. Ah, bueno, falta Soler. Soler, tú no puedes hablar. Ya me dijo John Darwin, eso me escribió. Pero entonces levantas la mano, sí, y bajas la cabeza, no. Y así yo entiendo. O haces no, o haces sí, y ya. Yo ya puedo hablar. Ah, ya pueden hablar. Ah, ok, Yo perfecto. no estoy aquí trabajando, pero te está escuchando y yo ya. Ah, ok. Bueno, perdió el reto, John. Listo. Soler, una pregunta. ¿Tú ya leíste el Nuevo Testamento? Sí, excepto Apocalipsis. Ok, bien, leíste el Nuevo Testamento. Bueno, ok. ¿Por qué les preguntaba esto? Viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es la que venía con veneno. ¿De cuántos bautismos habla la Biblia? Ustedes en lo que han leído de cuántos bautismos, o solamente si ustedes piensan que de uno solo, pues puede levantar la mano perfectamente, no hay problema. ¿De cuántos bautismos habla la Biblia? Aunque si yo le estoy preguntando de cuántos, yo no me atrevería a decir uno. Uy, pero la pregunta fue, quedaron todos profundamente callados. Dos. Dos, dice Elizabeth. Bueno, ¿de cuáles dos, Elizabeth? El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Okay. Bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Se acuerdan de las pirinolas? Ponga más. Una más, dos más, una menos. Bueno, alguien dice, nos quedamos así. John Darwin, Anita levantó la mano. No, realmente fue John Darwin. Ah, ok, yo. Pero, es que se fue corriendo, pero me dice que también está el de muerte. ¿El bautismo de muerte? ¿Cómo es ese el bautismo de muerte? Ok. Es que ahí sí ya me causó curiosidad. Hola, Dani. Hola, John. Buenas noches. Bueno, yo, si mal no recuerdo, leí en alguna parte que el Señor dice que Él tiene que ser bautizado, que Él tiene un bautizo que solo Él tiene que experimentar. Entonces, ahí es donde yo digo que ese es otro bautizo que encontramos ahí en la lectura. Un bautismo que es exclusivo para Jesús, ¿sí? Sí. Ok, bien, ok, ya entendí entonces a qué te refieres con el bautismo de muerte. Yo tengo que ser bautizado con un bautismo. Búscame el texto, porque es que no estoy seguro si dice así. Bautismo utiliza otra palabra. Si puedes, búscame el texto, John. Listo. ¿Alguien más opina algo más? ¿O no more opinions? Estoy gringo hoy. ¿No, ninguno? No sé si el sea el mismo, es el mismo, ¿cierto, Dani? El bautismo que dice él es el mismo bautismo de Juan. No, ese es el tercero. Bautismo de Juan es otro bautismo diferente al bautismo en agua. Sí. Bautismo de Juan, ok. Ok. ¿Alguien más ha escuchado otro bautismo? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que suceda. Si es así un bautismo, John, es que no estoy seguro de que así sea el pasaje. Si es bautismo de un... ¿Si encontraste el pasaje o no? Mientras tanto, ¿alguien más opina que hayan más bautismos en la Biblia? ¿No? ¿Cero pollito? Dani, ya lo encontré. Ok, léelo y me dices qué texto es. Aparece en Mateo 22, Mateo 20:22 y en Marcos también aparece. Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo estoy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y en Marcos también aparece. ¿Cómo le dicen Marcos? Marcos 10:38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado.
Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Lucas 12:50. ¿Qué dice Lucas 12:50? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Ese es diferente al que está hablando, Mateo 22. Muy bien, Lucas 12:50. Gracias, Lore, por el pasaje. Bueno, muy chévere. Acá veo 4. ¿Quieren que les vote un quinto? ¿Un quinto bautismo o no? ¿Quieren ahí? Vamos a ese que está en Primera de Pedro. Que dice, es que acá ya tengo versiculitos guardados. Ok, vamos a mirar por acá. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3. Miren un momento desde el versículo, desde el 18, ¿quién quiere leer? Hasta el 23. Háganle, si curiosos, hoy estamos, este tema a mí me gusta. Este tema me gusta porque es para profundizar. Pues a mí me gusta mucho lo académico, ¿no? Entonces me gusta bastante porque acá lo pone a uno a mirar desde una perspectiva diferente. Esto solamente para matar curiosidad. ¿Quién quiere leer? ¿Listo? Listo. Dale, flaca. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Continúo? Sí, hasta el 23. Ok, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está en la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí que dice que se bautizó. ¿Qué dice ¿Qué? Lore? Sí, ¿qué dice lo que se bautizó, Lore? La ¿Qué? tierra. Muy bien. Fíjese que el mundo fue bautizado en agua. En la lluvia, en la inundación, no, sino en el diluvio de Noé. Muy bien. Primera de Pedro. Es que este pasaje siempre se me pierde. 3:18. Ok. Listo. Ok. Ahorita ya tratamos de explicar uno a uno. Pero fíjense que en la Biblia habla de muchos bautismos, no habla de uno solo. Cuéntanos, John. O Soler. Dani, es que Ana me pregunta que en dónde dice eso textualmente. ¿Cómo? Que no, Ana me pregunta que en dónde dice eso textualmente. Mira, vuelve a leer el versículo. Sí, es que bueno, se me dificulta un poco porque, pues claro, Lore de una la cogió así y yo estaba pensando en el tema de los 8. Ajá. Mira, Pero pero es que los 8 fueron bautizados en agua. no, Ah, los 8 no fueron. separados. No, los 8 Entonces, estaban en el arca. fueron Los 8 salvados por estaban agua. en el arca. Pero fíjate el versículo dice desde, ay, ahora me perdí. Okay. Mira el versículo 20 y el 21. Vuélvelo a leer.
Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios. El bautismo que corresponde a esto. Muy bien, ahí dice el bautismo que corresponde a esto. Déjalo ahí, déjalo ahí. Pregunta ahora, segunda pregunta. Ya hicimos la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿habla la Biblia de más bautismos? Sí, sí habla de más bautismos, ¿cierto? ¿Habla del bautismo del Espíritu Santo? Sí, habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Habla del bautismo en agua de Juan? Sí, habla del bautismo de agua de Juan. Ustedes pueden leer eso en Mateo 3 y en Lucas capítulo 3, por si quieren tener citas, ¿sí? Habla del bautismo de Jesús en agua de los discípulos, por ejemplo, los versículos que leyó John Darwin de Lucas y de Marcos y de Mateo 20 y 22 y Marcos 12 creo que fue, ¿sí? Ahí lo dice, como también lo van a decir Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, id por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin, ¿sí? Ese mandamiento es mandamiento que Jesús está dando posterior a la predicación o posterior al ministerio de Juan. Inclusive, eso lo está diciendo justo antes de ascender al cielo. Ese mandamiento. Entonces, fíjense que hay un bautismo de Juan en agua y hay un bautismo de Jesús en agua. Y los dos van a ser sustancialmente distintos. Ahorita miramos cuáles son las diferencias. Pero necesitábamos por lo menos mirar de que hay varios bautismos en la Biblia, ¿sí? Y este que mencionó también John Darwin y que nos encontró el pasaje Lorena, Lucas capítulo 12, ese es muy especial y ya vamos a entender por qué. Porque ese bautismo es el bautismo que le corresponde a Jesús, ¿sí? Otra cosa que quiero anotar, el bautismo no es un símbolo. Eso es un error dogmático y teológico. El bautismo no es un símbolo. Dani, es que una cosa es el significado del bautismo, que es lo que no es simbólico, ¿sí? Porque ¿de qué sirve sumergirme en el agua si en definitiva no hay la convicción de qué es de lo que representa, de qué es lo que representa dicho bautismo, ¿sí me hago entender? ¿Y por qué lo digo? Lo digo precisamente por la experiencia que algunos hemos vivido de tener que hacerlo 2 veces. Y yo digo, bueno, porque la primera vez yo pensé que no, que pues en la segunda oportunidad que lo comprendí. Yo no estoy diciendo que el bautismo como tal sea un símbolo. Yo lo que estoy diciendo es el rito. El rito de sumergirse en el agua. Es lo que es el rito. Porque, tampoco, vuelvo y digo, de nada sirve sumergirme en el agua. También está cerrada. De nada también está cerrada cuando hablas de que sumergirse en agua es un rito, ¿sí? Ya vamos a entender, porque todavía ni siquiera hemos preguntado qué es bautismo, que es la segunda pregunta que quería hacer. ¿Qué es bautismo? Empezando por ahí, ¿sí? Pero sí tengo que aclarar esto. Bautismo no es un símbolo. El bautizarse, el hecho del bautizo o del bautizarse no es un símbolo. Comer la cena del Señor, el vino y el pan, tampoco es un símbolo. Es un hecho. Y ya vamos a entenderlo.
Lo que pasa es que uno está vinculando la cuestión al acto físico, pero uno tiene que pensar que esto es un acto espiritual. ¿Por qué sabemos que es un acto espiritual? Es la pregunta. Voy a dejarla ahí, esa pregunta, por favor anótenla y al final la responden ustedes y me dicen, oiga, sí, es un acto espiritual. Y ustedes van a entender que ahora sí es un hecho. A pesar de que el acto sea físico, tiene toda una connotación espiritual que nosotros no podemos negar. ¿Sí? Porque si nosotros negamos eso, nosotros somos los que estamos siendo ritualistas frente al hecho que se debe realizar, que es diferente. Una cosa es que usted y yo lo volvamos religión, que lo hagamos por emoción o que lo hagamos circunstancialmente. Hay un evento más importante que la religión, que el emocionalismo que nos invade por hacerlo o que la circunstancialidad que nos lleva a eso. Hay un evento más importante. ¿Cuál es ese evento? Tenemos que llegar allá, pero no podemos llegar de un solo tramacazo. Primero entendamos, ¿qué es bautismo? ¿Qué es bautismo? La palabra bautismo, ¿qué es? ¿Qué significa bautismo? ¿Nadie? ¿Lorena? Lo que yo, lo Maritza. que yo he entendido es que es sumergerse, Sumergir. sumerger, Sumergir. sumergirse. Sumergir. Eso, muy bien. Lo que pasa es que yo sé que después de un tiempo en Estados Unidos se le olvida a uno el español. Sí, qué pena. No, pues, muy bien. La palabra bautismo significa es sumergir. ¿Tiene algún otro sinónimo la palabra bautismo? Lorena. ¿Enterrar? Sí, sepultar o enterrar. Eso es lo que significa bautismo. En primera medida, bautismo es sumergir o sepultar. Muy bien, ese es el punto importante o la clave para entender el bautismo. ¿Sí? Desgraciadamente por religión, la religión enseña que cuando usted está bautizándose, está sepultando el pecado. Mire conmigo Lucas capítulo 3, para que entienda de dónde viene la cuestión religiosa. Entienda que eso no viene de solo, eso viene por varias connotaciones religiosas sacadas del contexto. Mire Lucas capítulo 3, vamos a leer Lucas 3. Este pasaje es muy importante para entender lo que no es bautismo en Jesús. Lucas capítulo 3 es muy clave. Alguien bueno, vamos a leerlo en 3 secciones o en 2 secciones, creería yo. Vamos a leer primero desde el verso 3, Lucas 3, desde el verso 3, vamos a leer hasta el versículo hasta el 11. Esa es la primera parte, ese es el primer marco del bautismo. ¿Quién lo quiere leer? Del bautismo de este pasaje. Del 2 al 11. ¿Quién quiere leer? No todos al tiempo, uno solo. Uno solo puede levantar la mano, no la levanten todos. Ana. Anita. ¿La dejamos que siga leyéndole a la cámara o le decimos que está apagado el micrófono? Sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado. Los caminos
torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que saldrían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? No, hasta el verso 11. Y respondiendo, Hasta el verso, perdón, hasta el verso 9, perdón, hasta el verso 9, discúlpame. Bien. Hasta el verso 9, no van a meter ahí después de eso. Pregunta, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿De qué está hablando el pasaje? del bautismo del arrepentimiento. Del bautismo del arrepentimiento. Ok. Y hace relación de una vez a lo que estaba escrito en Isaías. O sea, como haciendo, esto es. Voy a cambiar la pregunta, Soler. ¿De quién está hablando el pasaje? ¿O cuál es el personaje de este pasaje? ¿Cuál es el personaje de este pasaje? Lore, no te escuchamos. No le sople, dígalo. Juan el Bautista. Fíjense, acá está hablando de un personaje particular, Juan el Bautista. Muy bien. Este Juan el Bautista, ¿quién es? Según el pasaje. ¿Es Juan Bautista? Bueno, ahí no dice ni siquiera Juan Bautista, ¿no? Pero sí, pero sí es Juan el Bautista, o al que nosotros decimos Juan el Bautista. Pero ¿quién es este Juan? La voz que clama en el desierto. La voz que clama en el desierto. Bueno, este Juan es una persona que tiene un ministerio o que tiene un oficio. ¿Cuál es el oficio de Juan? Ahí dice, él vino predicando el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Juan se llama el bautismo del arrepentimiento, o el ministerio de Juan se llama el bautismo del arrepentimiento. Él vino predicando acerca del bautismo del arrepentimiento. Cambiemos la palabra. De la sepultura del arrepentimiento o del sumergirse, creo que es mejor sepultura, porque sumergir usted piensa en nadar. Entonces el contexto realmente es sepultar. Entonces ahí le dice la sepultura del arrepentimiento. Ok, ojo, este contexto o este hombre tiene un respaldo, que es lo que las escrituras decían. Este es un tipo que iba a ser una voz que clama en el desierto. Cuando dice voz que clama en el desierto, ¿ustedes qué entienden? ¿Ustedes qué entienden de voz que clama en el desierto? ¿Qué creen a qué hace referencia? Que vivía en el desierto. Bueno, si uno lo mirara como en la manera más plana, sí estaríamos hablando que vive en el desierto. Pero ahí dices voz que clama en el desierto. ¿Qué dices, John? ¿Sí? Que es pregonero de justicia, que está predicando, que está anunciando. Más o menos. Sí significa que es un pregonero. Muy bien, estoy muy de acuerdo contigo. Pero que sea de justicia, no. ¿Eso para ti el desierto significa justicia? Porque dices voz que clama en el desierto. No, voz del que clama, dice. Bueno, voz del que clama en el desierto. Bueno, la pregunta entonces es, ¿el desierto es justicia? ¿Tiene que ver con justicia? No, es como desesperación, como alejarse, estar alejado, no sé. O de pronto está clamando porque Dios responda. ¿El desierto no hace relación al mundo? Podría ser. Yo creo que sí, tiene que ver con el mundo.
Entonces imagínese un pregonero en el mundo. Es más, imagínese la escena. Usted está en el desierto y en el desierto usted pega un grito. ¿Qué pasa cuando usted pega un grito en el desierto? Se despega. ¿Cómo? Nadie lo escucha. Nadie lo escucha. Pero ese grito, ¿qué implica en el desierto? ¿Qué implica un grito en el desierto? Además de que nadie lo escuche. Que se le llena la boca de arena. ¡Lorena! ¡Por favor! ¡Coja oficio! No, ¿qué implica de verdad un grito en el desierto? Que se ¿Ya se desgasta eco? porque el cuerpo tiene que guardar, Que hay guardar energía. desesperación. No, no tiene que ver con desesperación, no tiene que ver Pero, con... Dani, ahí tendríamos que mirar qué es lo que el profeta está clamando en el desierto. Antes de eso, ¿qué significa voz del que clama en el desierto? Antes de que vaya y mire qué es lo que pregone. Porque es que el clamor puede ser que el profeta clamaba a Dios, o sea, oraba en el desierto. No se vuelva tan espiritualoide para hablar. Un enviado, es un enviado. Bueno, mire, voz del que clama en el desierto significa, ¿sabe qué? Este está clamando cuando nadie más clama. Eso es lo que significa. Esta es una voz en el desierto. Cuando nadie más, este está pregonando. Eso es lo que significa voz del que clama en el desierto. Por eso está haciendo esa imagen. Un grito, voz es realmente grito. El que da voz es el que grita. ¿Sí? En el desierto. Cuando nadie más lo hace. Esto es lo que está haciendo Juan. ¿Sí? Juan está predicando cuando nadie más lo hacía. ¿Sí? Este es un momento de la predicación, es un momento, es un evento importante. Por eso me pegó mucho a la persona que dijo por ahí, el desierto es el mundo. Sí, porque a pesar de que haya mucha gente, nadie más está clamando. Eso es. ¿Sí? Y este Juan es importante, es un personaje particular del cual se estaba profetizando que iba a aparecer. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí les queda un poquito más claro esa parte? Bueno, pero este Juan, acuérdese, esa voz en el desierto es el bautismo del arrepentimiento o el sepultarse en el arrepentimiento. Y bueno, ahí viene toda la profecía. Entonces, la profecía, ¿en qué sentido está hablando? ¿Qué tipo de grito entonces ahora sí? ¿Cuál es el pregón? Lo que preguntaba John. ¿Cuál es el pregón que debería hacer Juan según la profecía? El bautismo del perdón. ¿Sí? Dice, ¿dónde lo ves eso del bautismo del perdón en la profecía? Ah, ok. La profecía está entre el 4 y el 6. Yo no veo el perdón. Entre el 4 y el 6. ¿Cuál era ojo, métanse en la profecía, o sea, lo que él iba a hacer según la profecía. Y ojo, lo hizo. Y ahorita les doy contexto con otro pasaje aparte de este que está nombrando Isaías. ¿Cuál era ojo, esto es importante para entender todo el capítulo. No lo estoy diciendo porque, ay, venga, estudiamos por fregar, sino para que entendamos el tipo de bautismo de Juan. ¿Que iba a venir alguien? Pues sí, voz del que clama en el desierto. Va a venir alguien, es un alguien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué dice Lenny? Para el camino del Señor. Que preparar el camino, él era el que iba a preparar el camino del que él iba a venir. O sea, que él les iba a decir, o sea, como en otro pasaje, creo que Juan cuando dice, yo os bautizo con agua, pero os vendrá alguien. Entonces, él desde ahí está anunciando que es superior a él está preparando el camino para esa persona. Bueno, para ese ser, ¿no? Muy bien, Lenny. Tú estás hablando, no es, sino es la antesala. Es como cuando usted se mete en una casa y ustedes han visto los vestíbulos. ¿Sí saben qué es un vestíbulo? ¿Alguien sabe qué es un vestíbulo? Hoy en día, pues en las casas en Bogotá, pues no hay vestíbulos, ¿no?
porque el vestíbulo era el lugar donde hay como un techito al frente de la puerta y la gente se hacía ahí a timbrar, a escampar mientras le abrían. Eso es un vestíbulo. Bueno, Juan el Bautista, como dijo Lenny, es el vestíbulo. Este no es, sino este viene a preparar el camino del Señor, el que sí es. Muy bien, Lenny. Perfecto. Eso dice la profecía. Este va a ser el que va a preparar el camino. Este no es el camino, sino el que lo prepara, el que alista todo para el camino. No el que arregla el camino tampoco. Ojo, preparar el camino no es el que lo arregla. Porque acuérdese que el camino es ¿quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este tiene unas particularidades según la profecía. ¿Cuáles son esas particularidades? Muy bien, Lenny nos dijo lo primero, lo más importante, que él es el vestíbulo y no la casa. ¿Qué otras particularidades ven en la profecía? Todos apagaron las cámaras, todos se fueron al baño, menos doña Gloria, Ana y Lenny. Pero Daniel, ahí en la Biblia mía dice, sí, léalo. Dice, voz que grita en el desierto, ¿no? Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, que los valles se eleven, que los montes y colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos y los escabrosos llanos, para que todos vean la salvación de Dios. Muy bien. Entonces uno pensaría, ay, oiga, sí, este es el camino, este es el que lo allana, este es el que lo pone recto o derecho. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje, que el que lo pone recto, derecho. Pero oiga, ¿a Jesús ponerlo derecho? Si Jesús es el camino. ¿A usted le parece coherente? Perdónenme. ¿Cierto que no? Acá hace falta algo. Aquí hace falta entender un poquito, bueno, ¿a qué se refiere entonces esto de ser derecho o del punto derecho que este está colocando? Bueno, ahí es donde viene la otra parte de otra profecía. Mire conmigo Malaquías capítulo 4 sin perder Lucas 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. O sea, es antes de Mateo. Malaquías es uno de los profetas más importantes para mí. Es muy clave. Por favor, léalo. Léalo y profundice. Tiene muchas cosas claves. Malaquías capítulo 4. En algunas Biblias Malaquías no tiene capítulo 4, sino que el capítulo 3 está todo pegado. Entonces va a ser los últimos versos del capítulo 3. Malaquías capítulo 4. Leámoslo todo, desde el verso 1 hasta el verso 6. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Ok. Porque he aquí que vienen días cuando mi ira arderá como un horno, y todos los inicuos y todos los que cometen pecado serán rastrojo, y el día que viene los quemará, declara Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, a los que tienen temor de mi nombre, les resplandecerá el sol de justicia, y habrá sanidad sobre su lengua, y saldrán y saltarán como terneros de la manada, y hollarán a los inicuos, pues ellos serán como ceniza bajo la planta de sus pies el día que yo actúe. Declara Yahvé de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, los mandamientos y estatutos que le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí que yo envío a ustedes el profeta Elías, antes de que venga el gran y terrible día de Yahvé, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, antes de que venga y azote la tierra para devastación. Ok, lástima la versión, porque la versión es, pues es la pechita, ¿cierto? Sí. La versión de la pechita del antiguo, de los pasajes, pues va a centrarse más en el contexto cultural judío.
Entonces, Ok. por eso digamos que va a perder algún peso. Reina Valera es muy buena en esta traducción, pero ahí está hablando del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Cuando Él venga. Y entonces va a hablar de que va a haber dos tipos de espectadores para el día del Señor. Unos que van a pasar a juicio, ¿sí? Entonces dice, van a ser como el rastrojo, ¿no? Van a ser como la paja, ¿sí? Que va a arder el fuego y los consumirá. Y para otros, dice, va a ser en cambio el día agradable, va a ser el día alegre, donde va a traer la luz, donde va a haber el sol de la aurora, y para ellos va a ser una alegría profunda, y nacerá para ellos. ¿Está hablando de quién? El día del Señor está hablando de quién? Del Mesías. Del Mesías. Ese es el día del Señor. Y sí, el día del Señor o el Mesías va a ser salvación para unos y juicio para otros. Por ejemplo, si ustedes miran la pechita, no decía salvación, sino sanidad, porque la pechita está pensando en términos judíos, donde solamente están buscando la restauración de Israel. Después hablamos de ese tema, no hay problema. Pero en otras versiones creo que dice salvación. En la de la señora Gloria dice salvación. En el versículo creo que es 2. Dice, el sol de justicia, bueno, y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso dice en Reina Valera, ¿sí? No sé la de la señora Glory. Es que en Malaquías yo solamente tengo hasta el 3. Es decir, el capítulo 3. Entonces más o menos sería el versículo 20, versículo 20. El 20 dice, en cambio para vosotros, los que respetáis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salvación en sus rayos, y vosotros saldréis y brincaréis como becerros fuera del establo. Eso. ¿Usted ha visto los pajaritos cuando salen de la jaula? ¿Usted ha visto cuando usted coge el perro y lo saca de la casa? Ah, Soler que tiene 2 perros. ¿Qué es lo que más quieren los perros? No viene, le traen a uno hasta la correa, venga, sáqueme así sea con correa, pero sáqueme. ¿Sí o no que los perros son así? Porque a ellos les gusta salir. Bueno, ahí dice, las vacas cuando salen del establo, bueno, como los becerros de la manada, es que es muy bonito. Yo no sé si usted ha visto un amanecer en el campo, pero es muy bonito ver un animal gimiendo de alegría. Apenas sale el sol, porque el sol es para ellos ese gozo, esa alegría. Entonces dice, bueno, va a ser el día bueno y el día agradable, pero dice, este día o el día del Señor o el día del Mesías no va a pasar sin que antes que, según el pasaje. En que pase el juicio. No, Que tenga que pasar todo lo que va a pasar. no. Según el pasaje, Lenny. Enviar al profeta Elías. Muy bien, Elizabeth, sin que venga antes el profeta Elías. ¿Y ese profeta Elías qué características va a hacer? Según el pasaje. John. Dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que él venga antes y destruya. Se me perdió el. Sí, no hay problema. Muy bien. Hacer volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Algo más? Ahí dice algo muy particular, muy importante. El versículo 22 en la versión de la señora Gloria y el versículo 4 en la versión del resto. Lenny. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Otra versión dice destrucción. Pero es el verso 6. Yo dije el verso 4, el verso 4 o el verso 20 de la versión de la señora Gloria. 20 o 22. 22 creo que es. ¿Qué dice el verso 4? Esa es la parte más importante, la parte clave, para que entendamos ahorita Lucas 3. Lo leo yo. Dice,
acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cuál es la demanda, no? Acuérdense de qué, de la ley. Y después de eso les dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces fíjese que cuando está hablando de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, ¿de qué está hablando realmente? De que cumplieran la ley. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo va el pasaje? Ahora, ¿quién es este profeta Elías? Mire, antes de ir a Lucas 3, Mateo capítulo 11. Desde el verso 11 hasta el 14. Mateo 11, del verso 11 al 14. ¿Quién lo lee? Flaca, dale. ¿Sí? ¿Sí vas a leer? Sí, dale. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién era el Elías que había de venir? Juan el Bautista. Fíjense que Juan el Bautista es este Elías. Entonces, ¿de quién estaba profetizando Malaquías? Ojo, de dos. Del Mesías que iba a venir, pero antes del Mesías va a venir el Elías, que va a ser Juan el Bautista. Sí me estoy haciendo entender por dónde va. ¿Y cuál era la responsabilidad, según Malaquías, de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que iba a hacer? A la ley. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Es decir, vuélvanse a la ley. Fíjese que lo está diciendo las profecías. Ahora sí miremos en Lucas capítulo 3, porque entonces les está diciendo, y todo valle será rellenado, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, ¿a qué se refería con este enderezar? ¿A qué? Ya con el contexto que tenemos de Malaquías. A que volvieran a la ley. A que ahora eso, corrigieran el camino, la ley. Eso es lo que está marcándoles, lo que está marcando el pasaje. ¿Cómo sabemos que de verdad este pasaje está marcándolo? Bueno, antes de mirar eso, mire cómo con lupa el discurso de Juan. Píllese el discurso de Juan. Versículos 7, 8 y 9. ¿Quién lo lee? Solo uno, no todos, solo uno. Señora Glory, ¿sí? Sí, señor. Iban muchos a que los bautizara. Juan les decía. No, versos 7, 8 y 9. Ah, sí, mentiras, perdón. Okay. Iban muchos a que los bautizara. Juan les decía, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del castigo inminente? Demostrad con obras vuestro arrepentimiento, y no os pongáis a decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Hasta el 9? Sí, hasta el 9. Muy bien. ¿Qué notan ustedes en ese discurso? Pase amor, ¿sí o no? Severo hippie Juan, ¿no? Justo se le quedó chiquito. ¿Sí? ¿Sí notan eso en el discurso de Juan?
¿O qué notan ustedes en el discurso de Juan? ¿Qué dice Lorena que estaba meneando los crespos por No, allá? él les estaba, o sea, no, paz y amor, no. Todo lo contrario, muy bien, Lore. El discurso de Juan, entonces, ¿qué es? No, pero Lorena, prenda el micrófono porque no le escuchamos. No, es que estaba leyendo. No, es que se me olvidó la palabra, es una reconversión. Advertencia. Exhortación. Esa es la palabra. ¿Sabe qué? Para que usted lo entienda en español, es severa levantada, hermano. Severa cascada. Viejo, corríjanse. Ustedes, raza de víboras, género de serpientes, ustedes, boca de áspides. Fíjese el peso del yo acá gritando y Joel, ay, mi mamá me grita. No grite a mi mamá. ¡Ah! Yo soy el único que la puede gritar. Entonces, fíjense que el discurso de Juan es bien pesado. ¿Y sabe qué? Y si usted no se arrepiente, y si usted no sabe que va a ser cortado y echado en el fuego, dice en Mateo, en fuego que no se apagará. Así lo dice Mateo. El discurso de Juan fue bien, ¿sabe qué? Yo aquí a la verdad soy como el hacha que estoy a punto de cortarlo a usted. Estoy ahí a la raíz del árbol. Es más, yo no voy a cortar la rama, yo voy a quitar de raíz el problema. ¿Usted entiende que el discurso de Juan es duro, duro, duro? ¿Quiere que le diga una cosa? Después de que muere Jesús y resucita Jesús, y resucita Jesús, y resucita Jesús, Juan es más famoso que Jesús. El discurso de Juan caló más profundo en la gente que el discurso de Jesús. Usted entiende que cuando se es severo, llega a tener más potestad sobre el otro, y que, ojo, de alguna forma, dependiendo el tipo de discurso, cuando se es muy, muy severo, puede inclusive manipular. Entonces tenga cuidado. ¿Por qué le digo que es más famoso Juan que Jesús? Lo leímos para comenzar este estudio. En Hechos capítulo 18, creo que fue. En Hechos capítulo 18, cuando leíamos, y vino un hombre llamado Apolos, piadoso como él solo, poderoso en las escrituras, hablaba. ¿Sí se acuerda cuando leímos Hechos capítulo 18? Mire, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que la predicación de Apolos era ¿qué? ¿Qué dice Lorena? La ley. La ley, muy bien, señora Gloria, la ley. Fíjese, lo que predicaba Apolos era la ley. Y miren lo que pasó. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí entiende que el hombre todavía no tenía el camino? Pero devolvámonos a Juan. Estamos mirando el bautismo. Es que entienda por qué escogí el pasaje de Hechos. Es que el pasaje de Hechos es muy importante para entender hasta qué punto llegó Juan, hasta dónde llegó. Este hombre llegó muy lejos, a pesar de que su ministerio no fue por mucho tiempo, pero dejó un gran impacto por el tipo de persona que era Juan. Mateo capítulo 3 va a hablar más de Juan.
no se preocupe. Si usted quiere estudiar más de cómo era él, pues estudie Mateo 3. Pero lo que yo quiero rescatar es el discurso de Juan. O sea, lo que está predicando Juan, que no es mentira, es el juicio de Dios y es duro como él solo, pero también quiero rescatar qué entiende Juan de lo que está hablando. Porque una cosa es lo que él dice, pero otra cosa es lo que él entiende de lo que dice. Y eso es la clave de entender Lucas capítulo 3. Por eso amo a Lucas, porque nos dejó este gran capítulo para entender a Juan. Mire, continuemos leyendo. Es más, Lucas va a ser el que escribe Hechos. Entonces él le da continuidad. Por eso Lucas y Hechos deberíamos leerlos juntos. O sea, uno termina, le voy a susurrar mi orden de la Biblia. Yo leo Juan primero, y después leo Mateo, Marcos, y después Lucas, y después Hechos. Ese es el orden que yo hago. Usted puede cambiarlo, haga lo que quiera, no hay problema, no tiene que leer como yo. Pero si le sirve, pues chévere. Bueno, continuemos leyendo. Ahora sí miremos el versículo 10. Este versículo es el más importante para entender el mensaje de Juan. ¿Quién lo quiere leer? Señora Glory. La gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Y él contestaba. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Versículo 10 del capítulo 3 de Lucas. Vuélvalo a leer, señora Glory, para que lo miremos en varias versiones. La gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Okay. Y él contestaba. La gente le preguntaba qué tenemos que hacer. ¿Qué otras versiones hay? Lenny. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente a nosotros. Las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué dices pues que hagamos? Ok. Fíjense que en todas está diciendo, bueno, usted está mandando este discurso. Y bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me parece muy valiosa la pregunta de la gente. Porque la vaina es, bueno, yo escucho la predicación, yo escucho el pregón del que clama en el desierto. Pero ¿y qué significa eso? ¿Cuál debe ser mi respuesta a eso? Pregunta, ¿qué les dice Juan? Versículos 11 hasta el versículo 20. Leámoslo todo de corrido y ustedes me dicen qué fue lo que les contestó a Juan. 11 al 20. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo le dicen la pechita, Mari? ¿Tienes ahí la pechita todavía? Sí. Leámoslo. Dice, él les contestó diciendo, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. También acudieron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no exijan nada más de lo que se les ha ordenado. Luego le preguntaron unos soldados diciendo, ¿qué debemos hacer también nosotros? Él les dijo, a nadie hagan daño ni denuncien a nadie falsamente y estén satisfechos con su salario. Y el pueblo se encontraba a la expectativa respecto a Juan, porque todos especulaban en su corazón si él sería el Mesías. Entonces Juan contestó diciéndoles, he aquí, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él es quien sostiene el bieldo. ¿Él es el que sostiene el qué? El bieldo. El bieldo. ¿Sí? Sí, bieldo. En su mano, y limpiará sus eras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá.
y también enseñará muchas otras cosas y anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, por cuanto fue reprendido por Juan a causa de Herodía, esposa de su hermano Felipe, aparte de todas las maldades que había cometido, agregó a todas también esta, encerrando a Juan en la cárcel. Muy bien. ¿Qué dices, Lore? Aquí hay otro bautismo, el de fuego. Porque dice en el versículo 16, bueno, creo yo, ¿no? Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, en Espíritu Santo y en fuego. Ajá, o sea, otro como si fuera. Sí, otro término para el bautismo. Muy bien. Bueno, antes de seguir mirando esto del bautismo, pregunta para ustedes. ¿Cuál fue la respuesta en una sola palabra, de Juan a las multitudes? ¿Qué era lo que él entendía del discurso que él debía dar? Acuérdese, ahí dice que él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acuérdese, y uno dice, pero oiga, ¿no fue lo mismo que hizo Jesús? Predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El mensaje de Juan y el de Jesús deben ser iguales. Pero fíjese cuál es la respuesta de Juan. ¿Cuál es la respuesta de Juan? ¿Cuál es la respuesta de Juan al mensaje que le está dando? Daniel, ¿qué dices, Mari? Y después Lorena. No, eso lo que Lorenita dijo. No sé qué dijo Lorena. La conducta. No, la conducta no. ¿No? No. Cumplan la ley. Muy bien, señora Gloria. El cumplimiento de la ley. No, ahí no estaba hablando de la conducta. Lo que pasa es que nosotros asimilamos o asumimos que la ley es conducta. Y ojo, no, la ley es una cosa, la conducta es otra cosa. Son dos términos diferentes, aunque nosotros asumimos que son lo mismo. La ley de Dios es una cosa y la conducta es otra. Otra cosa es también decir que la ley habla de conducta. Ese es otro término también que tenemos que acuñar y tenemos que entender, ¿sí? Pero ojo, Juan les contesta es con la ley. Él les dice, no darás falso testimonio. Él les dice, no codiciarás. O sea, cuando ellos es contentados con su salario, no codiciarás. Él les dice, no adulterarás. Cuando le dice a Herodes, oiga, no se acueste con la mujer de su hermano. Él le está contestando ¿con qué? Con los mandamientos. O sea, con la ley, como nos dijo Gloria. Gracias, señora Gloria. Qué ojo el suyo. Muy bueno. Porque ojo, él está entendiendo que el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados es volverse a la ley. ¿Se está entendiendo cuál es el bautismo entonces que está ejerciendo Juan? Entonces, cuando la gente iba a ser bautizada, ¿qué era lo que estaba pensando? ¿Sabe qué? Yo estoy sepultando mis pecados. ¿Por qué? Porque yo quiero ahora vivir para la ley. Yo quiero ser justo bajo la ley. ¿Sí entiende el concepto del bautismo de Juan? ¿O no es claro? Según el pasaje. Volvamos a leer. Es súper claro, Daniel. Wow. Miren un momento otra vez el versículo 10 de Lucas 3. Vuelva a leer. El versículo 10 de Lucas 3. Ajá. Dice, entonces las multitudes le preguntaron diciendo, ¿qué pues haremos? Fíjese, el mensaje de Juan frente a esto, ¿qué haremos? Contundente, la ley. Bueno,
Preguntémosle lo mismo a Jesús. ¿En la Biblia está la misma pregunta para Jesús o no la está? Bueno, no en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Y la respuesta de Jesús es la misma de Juan? ¿Qué dicen? Si está, no está, ¿quién da más, quién da menos? John Darwin, John Warvin. Dani, cuando el joven rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ajá, ¿y qué le dice Jesús? Y el Señor le dice, cumpla con los mandamientos. No dice los mandamientos, ¿sabes? Bueno, Él no le dice cumpla con los mandamientos, él le dice los mandamientos, ¿sabes? Sí, ¿sí? Yo me respondí, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces él le dice, muy bien, entonces ahora vende todo y ven y sígueme. Entonces no, él no le dice eso. Él le dice, una cosa te hace falta si quieres ser perfecto. Ojo, tú quieres ser perfecto realmente, ojo, hay una cosa que está por encima de los mandamientos. ¿Qué es? Según el joven rico. Se le faltaba a Jesús. Ven y sígueme. Pero mire que esa pregunta sí se la hicieron a Jesús. Y Jesús la respondió. Ahora, para que usted no piense que solamente es a Lucas, hay otro pasaje que también lo dice. Mire conmigo Juan capítulo 6. Amo ese versículo. Juan 6, yo lo he predicado mucho. Yo creo que la flaca sabe que lo he predicado mucho. John Darwin sabe que yo lo he predicado un montón. Lorena debe saber que lo he predicado muchísimo. Porque es parte del evangelio que yo he entendido. Mire Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. ¿Quién lo quiere leer? Y enamórese de Jesús por la respuesta de Jesús. Juan capítulo 6, verso 28 y 29. Ojo, lo que nos estaba diciendo John Darwin creo que está en Lucas capítulo 15, si no estoy mal, para que ustedes mismos lo lean bien en Lucas. Juan capítulo 6, ¿quién tiene Juan 6? Yo lo leo. Yeah. Juan 6, 28, 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hasta ahí, tacho. Fíjese, la gente le pregunta también a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para poner en práctica las obras de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Usted qué cree que la gente esperaba que él respondiera? ¿Quiere que le diga qué esperaba la gente? ¿Que le dijera? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no adulteres, no darás falso testimonio. Eso esperaba la gente que le dijera. Por eso Juan tiene un ministerio tan potente después de muerto. Además, porque Juan muere como mártir. Lo leímos ahí en Lucas capítulo, bueno, ahí no leímos la muerte, pero fíjese, Juan por sus declaraciones fue llevado a la cárcel. Juan por defender la ley, no solamente eso, sino que le cortaron la cabeza, lo decapitaron y le sirvieron la cabeza en un plato a una niña que era tiktoker y ahí en el palacio del padrastro. Si entiende mire lo poderoso de la frase, no de la pregunta, aunque la pregunta es muy buena. ¿Qué debemos hacer para que pongamos en práctica las obras de Dios? ¿Y qué le responde Jesús? ¿No matarás? Respondió Jesús y les dijo, no fornicarás, ¿cierto? Esta es la obra de Dios. No adulterarás. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Usted entiende ese poder de Jesús? ¿Sí entiende que el bautismo de Jesús es diferente al bautismo de Juan? A pesar de que ambos son en agua. Porque mientras el uno está sepultando el pecado,
este ya no está sepultando el pecado, está sepultando otra cosa. ¿Qué está sepultando en el bautismo Jesús? En el bautismo de Jesús. ¿Usted qué cree que se sepulta en el bautismo de Jesús? Perdóneme si diciendo, no es el pecado. Eso lo dice el bautismo de Juan. ¿Qué sepulta el bautismo de Jesús? ¿Qué dice John Darwin? A nosotros mismos. Muy bien, John Darwin, muy bien. En el bautismo en agua, cuando usted se bautiza en agua, usted se está sepultando usted totalmente, completamente. Usted tiene que morir, por eso uno lo retiene ahí un ratico en el agua, para que sienta que es morir. Bueno, con Lorena sí tocó como 10 minutos, pero es un caso especial, entienda que pues eso burbujeaba y después empezó a oler a azufre y sale Lorena y hasta peinada, ¡oh! Cantaron palomas, pasaron por ahí, no, eso fue una cosa impresionante, ¿sí? El agua quedó negra, eso sí, después de eso tocó cambiar el agua. ¿Se entiende que cuando usted se bautiza con Jesús, no es un pedacito, no es su pecado, es su vida entera? Mire conmigo, para que usted entienda que sí es sepultar. Mire conmigo Juan, capítulo, creo que es 12. Ya le digo porque no estoy seguro. Juan capítulo 12, sí. Versículo 24, 25 y 26. ¿Quién quiere leerlos? Acuérdese, sepultar, bautismo es sepultar. Es que bueno, el bautismo tiene dos elementos, ya le muestro el segundo. Es que estamos solamente metiéndonos solo con un elemento. Pero bueno, ¿quién quiere leer Juan capítulos 12, 24 al 26? Tranquilo, no tiene que levantar la mano. Lea porque si no acá nos quedamos preguntando quién quiere leer. Dale, Lenny. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Alguien sabe el proceso de la agricultura? ¿Alguna vez han sembrado? ¿Quién ha sembrado acá? Chévere. John, tú que estás levantando la mano, ¿tú sabes qué es el proceso de la agricultura? ¿Cómo es esta cuestión de la siembra? Ah, pero sembrado muy domésticamente unas semillitas y me han brotado, no. Ok, pero, bueno, listo, entonces no sabes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mire, la semilla normalmente tiene unos cotiledones por dentro, que es una semilla, es un grano, solo un grano, ¿sí? ¿Ha visto la pepa de aguacate? ¿Ha visto los frijolitos? Eso es un solo grano, pero por dentro el grano está dividido en cotiledones, ¿sí? Hay algunos que tienen 2, otros que tienen 4 cotiledones, bueno, los cotiledones, ¿sí? Es donde la semilla guarda todas las características que puede llegar a tener una planta. Es como una USB comprimiendo todo lo que usted necesita ahí, ¿sí? Toda la información genética de la planta está en esos cotiledones, ¿sí? Pero ojo, la semilla, el grano, está muerto. No sirve para nada si usted deja ese grano, ese frijol, esa pepa de aguacate encima de una mesa. Ahí se va a quedar, ¿sí? No va a servir para nada. Sino que la semilla tiene que ser enterrada, y cuando es enterrada y se le echa agua y se le da el cuidado que se necesita, el calor de la luz del sol está sobre esa tierra, eso genera que la semilla quede sepultada, ¿sí o no?
Y entonces la semilla, de la semilla, perdón, comienza a brotar la planta. Lo primero que comienza a brotar es la raíz. Y esa raíz empieza a arraigarse hacia abajo y los cotiledones, que son todavía la semilla, que son la esencia de la semilla, empiezan a ser el alimento de la raíz. Entonces esos cotiledones lo que van a hacer es que quedan secos, 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 secos. O sea, empiezan a exprimir la raíz, empieza a exprimir hasta que la semilla desaparece completamente. Se volvió alimento de la raíz y de la planta. Bueno, si el grano de trigo no cae en tierra, y ya saben qué tierra debe caer, en buena tierra, no puede dar fruto. La semilla debe ser sepultada, debe de morir. Y lo que surge de la semilla, que no es la semilla, es lo que se levanta del bautismo. Lo que sale del agua. ¿Qué sale del agua? ¿Qué cree usted que sale del agua? Le voy a decir qué pensaban. No le voy a decir todavía. ¿Qué cree usted que sale del agua? Y así le digo qué pensaba. ¿Qué cree usted que sale del agua? Yo le dije que había dos elementos en el bautismo. Sepultar, morir. Fíjese que sepultar implica que ha muerto. ¿Qué? Como lo dijo John Darwin, el hombre. Daniel, John Darwin, Lenny, Maritza, Piedad, Elizabeth, Gloria Cecilia. Eso es lo que usted está sepultando a usted, porque dice ahí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. O sea, si usted ama su vida, la debe perder. Es más, no la debe, la va a perder. Pero el que aborrece su vida en este mundo, el que crea que su vida no es para este mundo, fíjese, para vida eterna, la guardará. Y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allá también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué es morir según este pasaje? ¿Qué es morir según este pasaje? Bueno, no, le dejo esa pregunta y usted se la contesta. Pero dígame qué cree usted que sale entonces del agua. ¿Quién me dice? Ana que está toda seria, está toda... ¿Una persona nueva, creía yo? Una persona nueva, dice la señora Gloria. ¿Qué dice Soler? Es que está en posición giraya. ¿Qué dice Soler? Dani, el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual. Ok. ¿Qué dice Lorena? Vida eterna. La vida eterna. ¿Qué dice Leni, Andrea? ¿Cómo así la vida eterna? Esa respuesta está como muy subjetiva. No, pues, ¿qué ahí dice? ¿Qué dice Leni, Andrea? Cristo en mí. O sea, ya morimos para nosotros mismos, ahora Cristo es el que sale. Muy bien, Leni. Se gana un pico. Se gana un Picasso. El Max Pico. ¿Sabe que si usted muere, el que vive es quién? Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Si usted no ha entendido eso, no ha entendido qué es el bautismo. Porque el bautismo es que ya no vivo yo. Usted todavía está viviendo para usted. Entonces de nada le sirvió bautizarse. Porque el bautismo, ojo, no es una representación, no es un símbolo, es lo legítimo. Ahora sale usted y dice ahí,
si alguno me sirve, sígame, donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Fíjese, ya usted no va para donde usted quiere, o sea que ya no vive usted. Ya usted no hace lo que usted quiere, sino que ahora usted tiene que servirle. Los que se bautizan, se supone que lo que tienen claro es: quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. ¿Sí entiende la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan? Juan solamente está pensando en la carne, en el pecado, en ahora sea un íntegro, ande derecho, porque él simplemente está en el vestíbulo, él no sabe cuál es el camino. Jesús sí la tiene clara y entiende. Por eso les dice, el que quiera, les dice, esta es la obra de Dios, esto es lo que quiere Dios que hagan, que crean en el que Él envió. Entonces lo que realmente es el bautismo es la legalización de la fe que usted dice tener. Yo tengo fe, bueno, con mis obras lo muestro. ¿Cuáles son mis obras? Yo me bautizo porque tú lo mandaste, porque tú lo dijiste. Esto no es una cuestión religiosa, esto no es una cuestión ritual, sino es una declaración puntual de lo que está pasando en la vida del hombre espiritualmente. Es que la gente piensa que el nuevo nacimiento es que ahora Jesús le da vida al espíritu que estaba muerto. No es cierto, el nuevo nacimiento no es que Dios le da vida al espíritu que estaba muerto, sino que el nuevo nacimiento es que usted ha recibido al espíritu que Cristo le está otorgando. Entonces ahora, ¿quién tiene peso? Ese espíritu. Y usted en ese espíritu, ojalá sepulte su alma, para que su alma no haga su voluntad, sino haga usted la voluntad del Espíritu de Cristo que ahora mora en usted. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son la vida. Eso es tener la vida espiritual, eso es haber nacido de nuevo. No sé si estamos entendiendo ahora sí, por lo menos 2 bautismos de los que estamos hablando. Si es claro o estoy muy enredado. Bueno, Soler, Gloria y Maritza. Bueno, y Piedad, John Darwin y Eleni Andrea. Elisa, ¿para ti es claro? Mande un like, aunque sea. O mande un like. No, sí. Lo que pasa es que estoy cambiando al niño. No, Fresca, no, yo entiendo. Igual Sí. nosotros no queremos ver ese tierno popito. Eso se lo dejamos al papá. Bueno, muy bien. Ahí van 2 bautismos. Entonces, ojo, hemos develado. Yo quise mi esfero. Es que lo tengo por ahí en algún versículo de la Biblia. Bueno, no sé en cuál. Es que tenía tantos pasajes. Ya lo encontré. Ok, entonces, bueno, ya terminamos con Juan 6, terminamos con 11, muy bien. Listo. Entonces, fíjense que, ojo, entonces está el bautismo de agua de Juan y el bautismo de agua que Jesús mandó. Pero acuérdese que el bautismo entonces también, o sea, el término realmente esencial de bautismo es sepultar, ¿sí? O enterrar el muerto. O sea, usted sepulta es lo que está muerto. Entonces, me gustaría con ustedes mirar, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está enterrando en Primera de Pedro capítulo 3? Pues que fue la pregunta que hizo Soler, que quedó sorprendida. ¿Sí te acuerdas o no? Ok, vamos ahí a Primera de Pedro y después vamos al de Lucas de John, que es el mejor de todos. Creo que puede haber más bautismos acá en la Biblia, pero digamos que ahí echamos ya con 5 esos hartos. Y dejamos para el mejor para el final. Pero espera un momentico.
Miren, ahí, bueno, primera de Pedro, es que no nos alcanza el tiempo, la Biblia es mucho, no nos alcanza el tiempo para toda la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3. Señora Glory, ¿sí entiende entonces por qué uno bautizarse? ¿Qué es bautizarse? Sí me explico ahora sí por qué, y cómo, y qué, cuál es qué es lo que viene atrás. Entonces, yo le digo con esto, pues espero haberle contestado también su pregunta. Cumpla el mandamiento del Señor. Si usted ya lo cumplió, bueno, vuélvase a eso. Si no lo ha cumplido, pues cúmplalo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, pues, eso es importante. Pero sí le queda más claro, sí queda como develado. ¿Sí? Claro, Entonces, debo volver a hacerlo. bien. Yo soy de los que me encanta bautizar 2 veces. Bueno, no, bautizar la segunda vez. ¿Sí? No 2 veces, bautizar la segunda vez. Dani, con esto que con esta clase entendí que la primera vez que yo me bauticé lo hice con el bautizo de Juan. Okay. Bueno, bien, chévere. Chévere que pues lo hayamos visto desde esta forma. Bueno, volvámonos rápido a primera de Pedro porque no quiero, es que quiero tocar los 3 bautismos. No vamos a alcanzar a tocarlos profundamente, pero vamos a tocar rápido el 3. Dice el 3, versículo 20 y 21. Solo rápido. Quickly. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el bautismo en la época de Noé? El mundo entero. Mira también conmigo, hay otra parte que dice ahí, ya te digo cuál es el pasaje. Ahí en primera de Pedro para que te dé más contexto. Es que, miren, primera de Pedro es una cartaza. Es una cartaza. Ahí en el mismo capítulo 3, el versículos 6 y 7. No, mentira, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, o sea, la siguiente carta. Segunda de Pedro, capítulo 3. Es que esto tiene muy impactado a Pedro, por eso lo va a repetir en la segunda carta. Versículos 4, 5 y 6. Y 7. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. El mundo antiguo pereció anegado, pereció sepultado, pereció bautizado en agua. Pero ahora no solamente persiste esa promesa de que el mundo sea anegado en agua o que el mundo sea bautizado en agua, sino que ahora viene que sigue leyendo, sí, Lore Soler. Quedamos en el 7. Oh, amados, no ignores esto, que No, desde el 7.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el No, día, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que viene ahora otra sepultura en fuego. ¿Se acuerda que que Lorena nos dijo, oiga, ustedes van a ser bautizados ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo o estos que van a perecer ahora por fuego se refiere al juicio de Dios. ¿Sí? El bautismo en agua que recibieron fue el juicio para toda la humanidad, porque estaban perdiendo la voluntad de Dios. Después hablamos por qué. Lea Génesis capítulos 6 al 9 y lea Malaquías capítulo 2 para entender un poquito, y si quiere me pregunta, si no logro entender la otra semana. Ahí le dejé los textos. Génesis 6 al 9 y Malaquías capítulo 2. ¿Qué es lo que están perdiendo? Pero fíjese que, ojo, ese mundo fue sepultado en agua, fue bautizado en agua, ahora va a ser bautizado ¿en qué? En fuego. ¿No lo dijo Jesús? Él va a bautizarlos, va a venir uno, perdón, no lo dijo Jesús, lo dijo Juan, va a venir uno que va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego. El fuego es, ¿se acuerda que lo leímos también en Malaquías que dice, viene el día ardiente del Señor, donde los malos serán quemados como estopa o serán quemados como rastrojo, creo que fue la versión que dijo Maritza, pero a los otros va a venir ¿qué? El sol de justicia a salvarlos. ¿Sí se acuerdan? En Malaquías. Bueno, de eso está hablando, del juicio en fuego o del bautismo en fuego, de ser sepultados en fuego. No por nada el lugar de todos los que no que estarán en el libro de la vida al final va a ser el ¿qué? El lago de fuego. ¿Sí entiende que van a ser sepultados en fuego? Me gusta, yo nunca me he dado cuenta. Ya entiendo por qué lago de fuego. No entendía. Hasta hoy entendí. Ya entiendo por qué lago. Vea pues, va a ser sepultado en fuego. Ese es el bautismo de fuego que va a venir. Porque claro, unos le creen, a los cuales van a ser bautizados en Espíritu Santo, y los que no creen van a ser bautizados en fuego. Chévere, qué machera, qué machera. No había entendido eso. Bueno, hasta ahí vamos bien. Son las 9:05. Nos quedan dos bautismos. El bautismo de Lucas capítulo 12 y el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, le boto el final para que y no alcanzamos a mirar el bautismo de Jesús. No alcanzamos. Después lo estudiamos en algún momento. Pero le boto el último. Se ha bautizado en el Espíritu Santo para que cerremos bien este grupo de estudio. Bautícese en el Espíritu Santo. Deje que ahora el Espíritu Santo gobierne sobre ese espíritu que usted ha recibido. Venga y more en él. Sea el que dirija su vida. El que le haga entender la palabra de Cristo que ahora vino a morar a usted. El que ahora le dirija en toda su vida sobre esa palabra. Mejor dicho, este es el Espíritu de Cristo. Este es Daniel, Batman. Este es Daniel, Batman. Y este es el Espíritu Santo. Se ha bautizado ahora en el Espíritu Santo. Batman. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Se ha bautizado en el Espíritu Santo. Sepúltese en él. No siga viviendo para usted. Viva para Dios. Deje que ahora Dios le lleve a donde lo debe llevar. Y ahora usted haga lo que debe hacer. Haga su voluntad. Mire, la voluntad de Dios está entre la de Cristo y la del Espíritu Santo. Sujeta a la de Dios.
Tanto Cristo se sujeta al Padre como el Espíritu Santo se va a sujetar al Hijo. Eso es una machera. Y déjese, sea bautizado por el Espíritu Santo. Entienda que es un mandamiento de Dios. Mire que es un mandamiento. Mire, Primera de Hechos. Primera de Hechos. Con esto cierro. Primera de Hechos. Está bueno. Me río yo solo en mis chistes. Ay, Dios. Malvados. Sí, búrlese, Soler, tranquila, búrlese, que yo me burlaré el día que esté pariendo. Ese día me voy a comprar una botella de vino y me reiré solito allá. Y después le mando el video. ¡Sobrino! Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Quién lo quiere leer? Léase el mejor versículo, lo guardamos para el final. Bueno, aunque yo estoy peleando porque el de Juan 6:28 me gusta mucho. Pero bueno, pensemos que este va a ser el mejor versículo de esta noche. ¿Quién lo quiere leer? Aproveche, cierre con broche de oro la noche leyendo este versículo de Hechos capítulo 1, 4 y 5. ¿Quién lo quiere leer? Oiga, no, pero esta gente sí Dios santo. Ok, yo lo leo también. Gracias, Mari. Dice, cuando comía pan con ellos, No, les Hechos ordenó. capítulo 1. Ah, sí, mentira, es que lo está leyendo en pechita, se me olvida. Cuando comía pan con ellos, les ordenó, no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Fíjese, estaba comiendo con ellos. Estaba cenando con ellos. Y les dice, ¿sabe qué? No se vayan de aquí hasta que sean, ¿qué? Llenos de la promesa del Padre. Bautizados, no como Juan bautizó, sino ustedes saben que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y esperen hasta que venga. Procúrenlo, anhélenlo. Como dice Lucas capítulo 11, dice que Padre de vosotros, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, cuanto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Fíjese que el Espíritu Santo no viene porque usted se puso a clamar y llorar y a decir, Señor, ¿cómo te pago para que venga Espíritu Santo? Si no, pídaselo, Él se lo va a dar. ¿Cree que Él se lo puede dar o no cree que Él se lo puede dar? Ya. Listo, vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Bueno, oro yo. Yo sí quiero orar yo. No, yo siempre quiero orar, pero es que ustedes no me dejan, se roban la oración, no mentiras. Yo los dejo que oren. Padre, gracias. Padre, de verdad, muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú estás por encima de nuestras expectativas, Dios. Nosotros somos la semilla. Ayúdanos a ser bautizados realmente en ti, Dios, a entender que esto no es una cuestión religiosa, esto no es un rito, sino que esto es el hecho vivo, Dios, de lo que está pasando espiritualmente. Nosotros lo estamos mostrando físicamente, pero está pasando espiritualmente, aunque no lo vemos. Pero ahí está, Señor, y lo podemos ver por el hecho físico, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Jesús, a que nosotros muramos en ti, a que Dios no querramos salir nosotros, no es el nuevo hombre, eres tú, Cristo, quien ahora vive en nosotros.
Dios, el ser religioso solamente anhela, Dios, la santidad de la carne. Dios no conoce la vida espiritual, no entiende qué es guardar el alma y dejarla entre el espíritu tuyo, entre tu palabra. Dios no entiende, Señor. Ayúdanos. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, que tu palabra venga a morar a nosotros, Dios, que nosotros seamos bautizados, Dios, por ti, que cumplamos tu mandamiento, la orden que salió de tu boca. Para nosotros es miel, Dios, para nosotros es dulce, para nosotros es, Dios Santo, lo máximo que podríamos poder, Dios Santo, tocar y palpar. Dios, es obedecer a tu palabra, Jesús. Ven y mora en nosotros, Dios, hasta que venga, Dios, el Espíritu Santo a nosotros, Dios, y nosotros, Señor, seamos tuyos completamente. Toma posesión de esta vida, Señor, y hazla tuya, Dios, que muramos en ti, y que muramos en ti. Eso es ganancia, Señor. Eso es ganancia completa, Jesús. Eso es todo lo que necesitamos, Dios. Obra, 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 Dios, con tu Espíritu Santo en cada uno, Señor. Llama a Dios a aquellos, Señor, para los cuales, Dios, estaba preparado el Espíritu Santo, Señor. Llámalos, Dios, que esta noche, Dios, ellos conozcan, Dios, la venida tuya, Dios. Padre, Padre, ven a morar entre nosotros. Ven a morar, tú dijiste, no os dejaré huérfanos. Ven y mora en nosotros. Os enviaré al otro, los enviaré al otro, al Paracleto, el que les testificará la palabra de verdad, el que vendrá a morar en sus vidas, el que los iba a llenar, el que iba a completar su vida espiritual. Ahora, Jesús, te lo pido, Dios, obra, cumple con tu palabra. Es tu promesa que tú dijiste, Dios. Obra, obra, Señor, en cada uno de nosotros hasta que te conozcamos en ti. Dios, Dios, es que es digna la muerte, es que estar sepultados en ti es lo máximo que podríamos aspirar, Dios. Este mundo nos queda pequeño, este mundo para nosotros no lo es, Dios. Nosotros nos pertenecemos a este mundo. Este mundo no es digno, Señor, no es digno de nosotros, Dios. En cambio tú, Dios, lo eres todo para nosotros, Dios. No habría, Señor, más que morir en ti, Dios. Qué placer, qué gozo, Señor, es entregarte la vida, Dios. Qué alegría, la alegría eterna, Espíritu Santo. Llénanos hoy, llénanos de ti, Dios. Ven a morar a nuestras vidas. Te lo pido, Jesús. Amén. Muchas gracias, de verdad, a todos por este tiempo y por este buen estudio. Gracias, señora Cecilia, muy buena pregunta la que nos trajo hoy. De verdad, yo me siento muy alegre. Muy bueno. Pues para mí. Gracias por darme las luces para bautizarme otra vez, de verdad, no. O sea, el domingo pasado, hace 15 días, la pastora ahí en la iglesia dijo que iban a bautizar, pero yo decía, bueno, yo ya me bauticé. Sí. Pero muchas gracias por darme las luces y sí debo bautizarme nuevamente. Amén, amén, Gloria. Qué alegría, qué alegría. Qué bueno. Me gustaría aplaudir, pero es que me siento muy chistoso aplaudiendo solo. Entonces vamos a despertar al gato para que aplaude el gato. Es que él me acompaña. Ay, perdón, lo desperté, pero aplaude, hermano. No, pues ese gato lo acompaña a todos lados, hasta el baño, imagínate, en el baño. Ay, eso es lo más hermoso de todo. No, pues qué horror. Pero espere un momento para la grabación antes de que me bulineen. Qué horror.